Queridos hermanos y amigos, el Espíritu Santo nos enseña todo lo que tenemos que saber para salvarnos. Predicamos con un solo propósito, para impartir el conocimiento del Evangelio completo de nuestro Señor. Que vengan las almas arrepentidas, que se bautice toda persona sincera, y así encontrará el perdón de sus pecados, y podrá ser añadida a la Iglesia del Señor. En estos estudios sobre el Espíritu Santo, ¿qué hace Él a favor de la humanidad y de la Iglesia? ¿Quién es el Espíritu y cómo obra Él? Hemos llegado al capítulo 2 del libro de los Hechos. Hermanos santos, ¿dónde encontramos a los apóstoles? Temprano por la mañana en el día de Pentecostés. Dice el capítulo 2 que estaban en la casa de ellos, donde ellos moraban. Es decir, en el aposento alto del capítulo 1. Correcto. En la casa, dice el 2.2 del libro de los Hechos. Estaban en la casa. ¿Y qué hacían, hermano? Bueno, dice la palabra allí mismo en el capítulo, en el verso 2, que estaban sentados. No estaban haciendo alboroto, ni estaban clamando a Dios para recibir la promesa, sino que estaban sentados. Interesante. Algunos que hablan sobre este pasaje y predican, presentan el cuadro de otra forma. Dicen que estaban orando, que estaban hasta clamando que viniera, que bajara el Espíritu Santo sobre ellos, etc. ¿Qué cree usted? Hay mucha gente que usa las escrituras para acomodar sus propias enseñanzas y van a las escrituras con ideas preconcebidas, causando esto muchos errores y es de gran peligro para las almas que necesitan de Dios. Una vez escuché a un predicador que lo presentaba de esa misma manera. Dice que los apóstoles en el día de Pentecostés, es más, él dijo que los 120. En vez de decir la verdad, los apóstoles, él dice que los 120 que estaban alborotando y orando y danzando y etcétera, y clamando que Dios enviara el Espíritu Santo. Es un error porque se quiere utilizar el verso 13 de este capítulo, donde dice que otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto, para decir que estaban tambaleándose como borrachos. Y esa no es la explicación correcta a este pasaje, sino que los que se burlaban lo hacían porque no entendían las diferentes lenguas que los apóstoles estaban hablando y para ellos era algo incomprensible. Por lo tanto, como burladores no podían aceptar la realidad que era el poder de Dios manifestándose. Entonces, hoy día, para aplicar y sostener su doctrina que se basa más en el emocionalismo, en la autosugestión y en el desorden, pues utilizan este texto para erróneamente confundir al pueblo y añadir a los 120 dentro de esta misma escena, causando esto una total equivocación y confusión en el pueblo que busca saber más de Dios. Correcto. El texto dice en el 2.2 que los apóstoles estaban sentados en su casa. Correcto. O sea que no habían perdido el dominio propio, no estaban alborotando nada de eso, estaban sentados, tranquilos en su casa. ¿A qué hora de la mañana más o menos? Se dice en la Biblia, el apóstol Pedro, en el día mismo de Pentecostés, que dice que era la hora tercera del día, es decir, como de 6 a 9 de la mañana. Jesús lo dice en el versículo 14, cuando Pedro se para con los 11, no con los 120, él dice, puesto que es la hora tercera del día, lo dice en el versículo 15, la hora tercera sería las 9 de la mañana. Así que antes de las 9 de la mañana encontramos a los apóstoles sentados en su casa, en el aposento alto, donde moraban. Eso es algo importante señalar en este momento, que las escrituras, aunque le presentan al lector una serie de eventos en pocos pasajes, el lector tiene que tener el cuidado de poder interpretar o ver los eventos en su hora y cuánto tiempo van a tomar una serie de cosas. Por ejemplo, cuánto tiempo tomó todo el pueblo que habitaba en Jerusalén a ir a la casa donde se oyó el estruendo. Cuánto tiempo le tomó a los apóstoles a hablar las maravillas de Dios cuando lo estaban haciendo. Y eso pues toma un tiempo, y al decir que estaba en la hora tercera, pues hay que ir
en retroceso más o menos, y podemos decir entonces que era para no errar y ser tan específico cuando la Biblia no lo es, pues como entre 6 a 9 de la mañana. Excelente. Muy interesantes esas observaciones. El 3 del capítulo 2, hermanos santos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es bien interesante, hermano Shapley, cómo las escrituras habla de cosas aparentes y el hombre las pone como específicas. Aquí dice lenguas como de fuego. ¿Cómo de fuego? No que eran fuego, sino que era algo parecido al fuego. Y entonces mucha gente utiliza este texto para clamar por fuego a Dios. Cristo manda fuego, Señor manda fuego, cuando sabemos que en las escrituras el fuego lo que representa es castigo. Por lo tanto, yo no voy a pedir fuego para mí, sino bautismo en el Espíritu Santo. Bien, amén. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de cuantos. Obviamente no era sobre los 120, porque estamos hablando del día de Pentecostés y no el día en que se escogió a Matías como sucesor de Judas. Eran a los 12. Hermanos, se me ocurre, amados que nos escuchan, que muchos hoy día dicen recibir el don de lenguas extrañas. Pero ¿qué me dice sobre esta señal muy especial de las lenguas repartidas de fuego? ¿Se ve esa señal en alguna ocasión en estos días? Obviamente no. Nunca he visto a nadie que tuviera esa señal de esos que dicen tener el Espíritu Santo y que manifiestan el don de lenguas. Nunca. Ni yo tampoco. Amados, se me dice y se nos dice a todos nosotros que buscamos del Señor, bueno, pero el Espíritu Santo se manifestó en aquel primer siglo de tal y tal manera. Hoy día no ha cambiado el Espíritu Santo, no ha cambiado Cristo. Cristo es el mismo hoy, ayer, hoy y mañana, y el Espíritu Santo también. Así que si se manifestó en aquel tiempo por medio de las lenguas, se manifiesta hoy día de igual manera. No necesariamente, hermano, esto es una cosa que yo quisiera aclarar sobre este particular de que Dios es el mismo hoy y siempre, pero establece ciertas formas de adoración diferentes también, porque a la mujer samaritana nuestro Señor le decía que llegará la hora en que el Padre buscaría adoradores que le adorarían en espíritu y en verdad, no en la carne ni con instrumentos mecánicos como establecía en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que establecer la diferencia entre lo que es una dispensación o una época, porque ha habido diferentes épocas dentro del plan divino. Tenemos la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana, y obviamente unas cosas se diferencian de la otra, y una de esas cosas es precisamente la transición que tenía que haber de la ley del Antiguo Testamento al Evangelio. Y no era fácil, no podía venir cualquiera por ahí a decir, aunque estaba profetizado, mira, yo soy el Cristo, porque ese era el problema que tuvo Jesús. Jesús le decía, mira, no me crean mis palabras, pero crean las obras que yo hago. Por lo tanto, era necesario que Dios testificara, como muy bien aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, que Dios testificaba juntamente con los apóstoles, o como dice allí, los testigos oculares, con señales y prodigios y repartimientos del Espíritu Santo, según era su deseo. Por lo tanto, no podemos decir que la promesa de los dones sobrenaturales iba a existir para siempre, porque una vez que se establece, todo el mundo acepta que Jesús es el Hijo de Dios, que la iglesia es el pueblo de Dios, pues ya no hay necesidad de seguir confirmando esa palabra. Por eso se escribe en la Biblia. Es curioso que muchas personas que dicen manifestar estos dones sobrenaturales establecen que ellos siguen la Biblia, pero sin embargo piden señales para confirmar lo que dice la Biblia. Si yo, teniendo la Biblia y creyendo únicamente las Escrituras como único norte para mí, necesito confirmación de esas Escrituras, mejor voto las Escrituras, porque no las necesito, son inciertas, necesitan confirmación por señales. ¿No cree usted? Es cierto, muy interesante. Confirmando, dice Hebreos el capítulo 2, el versículo 4, ¿no? Confirmando con señales y prodigios la palabra revelada. Y así fue en el día de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo y se manifiesta de esta manera en los apóstoles para probarle al público, a la multitud que se congregó después,
para probarle a la multitud que esto no era de hombres, que esto no era de la tierra, era de Dios, era del cielo. Así el Espíritu Santo se manifestó en el aposento alto mediante esta señal de las lenguas repartidas como de fuego. Así se manifestó para probar, para confirmar Dios, mediante esta señal, que lo que venía no era de la tierra, sino del cielo. No era de los hombres, sino del mismo Dios de los cielos. Dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto, nosotros tenemos que hacer una parada aquí, porque es bien importante que nosotros expliquemos esto de que hablaban otras lenguas. Sí, este texto es clave. Tenemos que detenernos aquí, amados, y estudiarlo a fondo. Porque dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Todos quiénes? Todos los apóstoles, por supuesto. Pero es lamentable, fíjese, es lamentable que hoy día haya personas que se sienten tristes, que se sienten inseguras de su fe porque no hablan lenguas. Porque les han enseñado que si no hablan lenguas, no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Que si no hablan lenguas, no son salvos. Que si no hablan lenguas, por lo tanto, no son hijos de Dios. Y yo he visto muchas personas tristes, ayunando, clamando a Dios por hablar lenguas. Sin embargo, por otro lado, he oído a muchos predicadores por la radio y por televisión repitiendo una y otra vez la misma cosa, la misma jeringonza, como Isra Lamansaya Salansaki o Sara Jalamaya. Y entonces parece que todos salen de una línea de producción porque todos repiten la misma jeringonza. Entonces, el que cae dentro del error de sentirse agobiado porque no habla lengua, se aprende eso, y entonces, y cada 10 palabras que le dice, pues le suelta un Sajalamaya. Pero, hermanos santos, ¿no estará usted blasfemando con traer esas palabras así? No, hermano, al contrario, es mi responsabilidad el yo poder abrir los ojos de aquellos que están angustiados porque no pueden hablar lenguas, porque equivocadamente han sido enseñados, han sido engañados, que si no dan muestra del Espíritu Santo no son salvos, y nosotros estamos en la obligación de aclarar ese punto. No es una blasfemia, sino que la Biblia nos manda a probar los espíritus. Y en el caso de la blasfemia del Espíritu Santo, no se refiere a que nosotros no creamos que Jesús hacía las cosas que hacía por el Espíritu Santo, porque nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero aquellos que decían que Jesús hacía aquellas obras por el diablo nunca podrían arrepentirse. Nosotros creemos en Jesús. En lo que no creemos en los falsos profetas que se la pasan Isla Sarasamansaki y todas esas jeringonzas. Pero yo no entendí nada de lo que dijera, de lo que dijo usted. Por supuesto, porque no tiene sentido. Eso me lo inventé yo, eso lo aprendí yo escuchando esos falsos profetas en la radio. Que se puede aprender a hablar así. Por supuesto, hermano. Usted escuche detenidamente cómo ellos predican y cada 10 o 25 palabras le sueltan una jeringonza de esas y usted lo que tiene que hacer, aprendérsela y ya habla lengua. Entonces, si puede animar a las masas, pues fácilmente usted pasa como profeta por la ignorancia que hay en ese pueblo. Y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Hablaron los apóstoles así. No. Ese tipo de, yo no sé si llamarlo lengua, porque ya, eso no me suena a mí como ningún idioma. No, de ninguna manera. Mire lo que dice en el capítulo 5 en adelante, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, los apóstoles no estaban hablando jeringonza, ni cosas que se aprendieron, ni lenguas estáticas, ni porque estaban muy emocionados o autosugestionados, ni nada de eso, sino que sencillamente tenían un verdadero poder divino para poder predicar las maravillas de Dios en los diferentes lenguajes de las personas que se juntaron en Jerusalén
para venir a adorar a Dios según el antiguo pacto en el día de Pentecostés. Esa era la razón por la cual se abrió el reino de Dios con las lenguas, para que todas aquellas personas que hablaban diferentes lenguajes pudieran entender la palabra de Dios, arrepentirse y glorificar a Dios. Es a la inversa de la Torre de Babel. En la Torre de Babel hablaban todos un mismo lenguaje y quisieron alcanzar a Dios por sus propios méritos. Pues Dios les mandó diferentes lenguas para que se confundieran. Ahora es a la inversa. Dios les manda diferentes lenguas para que se salven, para que sean un solo pueblo arrepentido en Cristo Jesús. Quiere decir que en el día de Pentecostés, aquellos hombres apóstoles, se nos dice que la mayoría de ellos eran sin letra y del vulgo, que hablaban otros idiomas sin haberlos aprendido, sin haberlos estudiado. Pedro y Juan Ese es el verdadero don de lengua. no sabían hablar su propia lengua bien, de acuerdo con el testimonio que se da de ellos, que eran hombres del vulgo y sin letra. Quiere decir que ni siquiera sabían escribir. Sin embargo, en el día de Pentecostés salen hablando otros idiomas. Correcto. Otros idiomas, hermano. Correcto. Pero eso sí que sería una señal impresionante, ¿no? Definitivamente, hermano, porque ese es el verdadero poder de Dios. Ese es el verdadero don de lenguas, hablar otros idiomas sin haberlos estudiado. Correcto. Usted, si habla el verdadero don de lengua, usted va a ir a Rusia y usted va a hablar el ruso. Y aquellos van al instante. Sin estudiar el idioma. Sin estudiar el idioma. A perfección. Correcto. Sin acento. Sin acento. Bueno, la palabra explica que Dios hace cosas buenas, cuando en Génesis... A perfección. A perfección, ¿no? Pues entonces no nos va a dar a nosotros un lenguaje que va a confundir al que escucha, porque el propósito del don de lenguas no es el gozar o ver, hacer un espectáculo, sino la edificación, hermano. Así. La edificación, que es una palabra bastante interesante porque mucha gente confunde esto de la edificación. Entonces, cuando vemos una congregación que está alborotada y que está agitada en sus emociones y ellos sienten un tremendo gozo carnal, no espiritual, carnal, ellos dicen que están edificados. Pero cuando vamos al diccionario encontramos que la palabra edificación es un galicismo. O sea, es una palabra que han tomado de otro idioma, la han aplicado al español y significa conocimiento. Y cuando yo le decía ahorita así, Hasala Saya Maya o Isra Salamansaki, usted no me entendía. No, por no me edificó en nada. No le edifiqué. Entonces, si yo soy un predicador que estoy agitando las masas y traigo un mensaje en supuestas lenguas, pues no voy a edificar a nadie. Y esa era la crítica que le hacía el apóstol Pablo aún a aquellos que hablaban los verdaderos dones. Y decía que si no había intérprete, que se callara la boca. La primera de Corintios, el capítulo 14, además añade, hágase todo para edificación. Correcto. Así hay un mandamiento del Espíritu Santo a través de Pablo. Hágase todo para edificación. Entonces quisiera que nuestros amigos que nos están escuchando, si usted tiene ese problema de que se siente triste porque no habla lengua, usted no necesita hablar lenguas, usted necesita arrepentirse, usted necesita estar en santidad, una santidad verdadera, andar en el Espíritu, como dice Romanos 8, que aunque no vamos a entrar en ese detalle ahora, usted puede buscarlo. Ande en el Espíritu teniendo los frutos del Espíritu y usted no necesitará hablar lenguas. Ame la verdad. No caiga en el error de aquellos que no aman la verdad y Dios les envía un espíritu de engaño, un espíritu de error para que se condenen con todos aquellos que aman la injusticia y no amaron la verdad. Eso lo dice. Esa advertencia la tenemos en la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, que amemos la verdad para que no recibamos un espíritu de error. Y amados, ciertamente, decir, predicar que las lenguas de la Biblia, las lenguas que tienen que ver con el don de lenguas, el poder de hablar lenguas jerigonzas o extáticas o angélicas, es un error mayúsculo. Podemos ver claramente en Hechos del capítulo 2 lo que era el don sobrenatural de las lenguas. Comenzaron los apóstoles a hablar en otras lenguas, quiere decir otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen, sí, porque aquellos hombres no sabían hablar otros idiomas. Sin embargo, de repente, temprano por la mañana en el día de Pentecostés, pudieron anunciar las maravillas de Dios a muchas personas
que habían venido de distintos países para celebrar la Pascua en Jerusalén y luego la fiesta de Pentecostés también. Y los apóstoles, por medio de ese poder sobrenatural, natural de hablar otros idiomas, pudieron anunciarle a esas personas las maravillas de Dios. La explicación viene en el 5 y el 6, etc., y ya la hemos escuchado. Que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De diferentes partes, de todas las naciones bajo Todas el las cielo. naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su Propia lengua. propia lengua. Y esa es la frase clave, su propia lengua. Y más abajo dice, preguntan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Para aclararlo más dice, en la que hemos nacido. Esperamos que este estudio haya sido de gran edificación para usted y continuaremos en una próxima ocasión con este mismo tema. La paz del Señor con todos ustedes, amados.